Buenos días a todos, ya soy Félix Vidal, director del máster de mediación en ISDE, en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid. Después de todas las clases que se han impartido ya en este máster, en las que se han estudiado fundamentalmente las cuestiones, las nociones básicas de la mediación, cómo ésta se desarrolla, pues habéis aprendido que la mediación se basa en unas características fundamentales. Y es que normalmente se desarrolla entre dos partes. Cuando hay varias partes, lo que se hace es que se trabaja 2 a 2, se basa en la voluntariedad, en la imparcialidad, la neutralidad, la transparencia y la confidencialidad. Sin embargo, en este temario que me toca a mí, que es concretamente mediación concursal, y ya cuento como anécdota que, entre otras cosas, doy yo mediación concursal porque casi ninguno de los ponentes quiere darlo sobre ello y porque además es necesaria también una doble titulación, la de administrador concursal, y en mi caso concurre. Pero la mediación concursal, a pesar de que es muy interesante y cada vez pues, va a estar más en boga como sistema de extrajudicial de resolución de conflictos, como en todo caso sucede con la mediación, en este caso lo que se hace es evitar precisamente un concurso de acreedores. Se evita un procedimiento judicial que además es especialmente costoso y además en un breve plazo de tiempo, lo cual es siempre una de las ventajas que tiene. Sin embargo, es una de las formas de mediación que se aparta de lo que es la mediación más estándar o, como yo digo habitualmente, ortodoxa. La mediación concursal, como sucede con otras ramas, como puede suceder, por ejemplo, con la mediación hipotecaria, es una mediación heterodoxa, es una mediación fundamentalmente evaluativa, en la que algunas de las notas características de la mediación en asuntos civiles y mercantiles quiebra. Y así vemos, como en este caso, la mediación concursal es siempre multilateral, siempre va a haber una pluralidad de partes, nunca se va a desarrollar 2 a 2. La confidencialidad, por ejemplo, se produce solo en un supuesto muy concreto, en el que regula el artículo 71 bis y además por un tiempo limitado. Ahora analizaremos cada una de estas cuestiones. Y decimos que quiebran las notas fundamentales. ¿Por qué? Pues porque la voluntariedad, por ejemplo, nota básica en todo procedimiento de mediación. Sin embargo, no sucede lo mismo en la mediación concursal, en la que es obligatoria, o sea, no es obligatoria para el deudor. El deudor puede acudir a la mediación concursal o puede acudir a cualquiera de las otras formas previstas para el preconcurso. Preconcurso que además es también voluntario, no es nunca obligatorio para el deudor. El deudor puede verse obligado a presentar concurso de acreedores cuando concurren los requisitos que la ley establece para ello, pero no en cambio al preconcurso. La mediación concursal siempre estará dentro de la fase de preconcurso y por eso sí decimos que es voluntario para el deudor. Pero sin embargo no es voluntario para el resto de las partes, no es voluntario para los acreedores, y ello porque los acreedores, ante la comunicación de inicio del procedimiento de mediación concursal, pueden hacer caso omiso o pueden negarse a ello, pero en tal supuesto las sanciones que la ley establece son tan brutales que realmente no puede existir esa nota de la voluntariedad. Y respecto al mediador, a diferencia de lo que sucede también en la mediación ortodoxa, tampoco es voluntario, y ello porque el mediador viene previamente determinado por la ley, por un turno establecido a través del registro de mediadores dentro de la sección de mediadores concursales. Y la renuncia supone además que no tiene la posibilidad de realizar ni mediaciones ni administraciones concursales en un largo plazo de tiempo, con lo cual pues tampoco puede decirse que sea voluntario. No es imparcial, pues se puede entender que falta, o sea, que hay un interés en alcanzar una solución para el mediador. Realmente, además, se trata de legitimar al deudor respecto a los múltiples acreedores y lo único es que, bueno, pues puede haber una cierta igualdad de oportunidades, pero no en cambio en lo relativo ni a los tiempos ni a las intervenciones que se dedica al deudor y al resto de las partes. La neutralidad podemos considerar que existe solo si
entendemos neutralidad como deudor a una parte y como acreedor a otra, pues los acreedores no tienen relevancia uno a uno. Y el fin del mediador, además, es alcanzar las mayorías necesarias para el acuerdo. Tampoco existe la confidencialidad, puesto que es necesario hacer una comunicación al juez, porque se inscribe en el registro público concursal y porque se inscribe además en todos los registros públicos afectados, con la excepción únicamente del artículo 71 bis para el supuesto de los pasivos financieros por tiempo limitado y previa aprobación judicial. En conclusión, la mediación concursal es un claro ejemplo de mediación evaluativa. Y ello porque tiene innumerables consecuencias positivas. Por un lado, se puede negociar con cada uno de los acreedores por separado. Además, el acuerdo de cada acreedor no es indispensable, sino que basta con que se alcancen unas determinadas mayorías, lo cual permite, además, el que el acreedor tenga un interés real en la aceptación del acuerdo, pues en caso contrario puede ser aprobado sin su intervención. Se asesora al deudor, causa de muchas de las crisis empresariales. Se legitima también al deudor, puesto que se le pone en una situación de igual frente a todos los acreedores. Tiene además importantes efectos legales, como la suspensión de las ejecuciones o el cese en el devengo de intereses de los préstamos, y se protege los activos esenciales para la vida, como es el caso de la vivienda habitual. Hablemos de los sujetos intervinientes en la mediación. En primer lugar, nos preguntamos quién puede pedir la mediación concursal. Y así, en principio, hablamos de todas las personas físicas y jurídicas que estén en estado de insolvencia o bien que puedan estarlo en un futuro próximo, siempre que el concurso pueda considerarse como sencillo. Y además, nota diferencial respecto al concurso de acreedores, es necesario que tengan medios suficientes para sufragar el procedimiento. Como excepción, no pueden presentar la mediación concursal, la solicitud de mediación concursal, quienes hayan tenido una condena en sentencia firme por delitos socioeconómicos, quienes ya hubieran tenido un convenio con sus acreedores o quienes estuvieran en proceso de refinanciación o concurso de acreedores ya iniciado. Decíamos que es necesario que se trate de un concurso sencillo. Como tal, serán los concursos que hayan sido solicitados por personas físicas cuyo pasivo no supere los 5 millones de euros o bien las personas jurídicas. Al respecto, establece la ley 3 cuestiones, y es pasivo no superior a 5 millones de euros, activo no superior también a 5 millones de euros o no más de 50 acreedores. Sin embargo, una de las discusiones es si es necesario la concurrencia de los 3 requisitos o no. Dada la premura de tiempo, no vamos a extendernos sobre esta cuestión. Lo cierto es que las tendencias más modernas lo que consideran es que no es necesario que concurran estos 3 requisitos. La siguiente cuestión es a quién se solicita la mediación. En el caso de los no empresarios, necesariamente habrá de solicitarse al notario del domicilio. En el caso de los empresarios, puede solicitarse o bien al registrador mercantil del domicilio, o bien a la Cámara de Comercio, si tuviera asumidas competencias en materia de mediación, o bien a la Cámara de Comercio de España. Respecto a quién puede ser mediador concursal, pueden ser las personas físicas o jurídicas que estén inscritas en el Registro Especial de Mediadores Concursales, y tienen que tener necesariamente la doble titulación exigida por la Ley 22/2003 concursal y por la Ley 5/2012 de mediación. Es decir, habrán de ser administradores concursales y mediadores. Pueden ser las cámaras de comercio, que de hecho lo son siempre que esté previsto en sus estatutos, y la de España en todo caso, y los notarios, porque así les faculta la ley para ejercer como mediadores concursales, cuestión que por cierto también ha sido muy polémica. ¿Cómo se designa? Pues el registrador mercantil, siguiendo el turno establecido en el turno secuencial establecido en el registro de mediadores concursales. En el caso de los notarios, la cuestión no es clara, puede serlo el notario al que se solicita, y si no, habrá de seguirse, en principio, un turno secuencial. Las cámaras de comercio, conforme a sus propios estatutos, a través de su comisión de designación, y no está prevista la supervisión judicial, sino solo para continuar como administrador concursal en el caso de que la mediación concursal al final no tuviera una solución satisfactoria. Pasemos a uno de los puntos más interesantes siempre en todos los cursos, y es cuál es la retribución
del mediador concursal. Esta se fija reglamentariamente, ahora rige una disposición transitoria y tienen que estar previstos los honorarios en el caso del concurso consecutivo. Sin embargo, bueno, pues lo cierto es que los honorarios se hacen sobre un porcentaje del pasivo, de tal manera que pues puede ser un negocio interesante y además tiene la ventaja de que necesariamente tiene que estar previsto poder sufragarse los gastos del concurso, de la mediación concursal, por lo tanto, desde luego, los honorarios del mediador concursal. Vamos a prescindir del procedimiento por razones de tiempo, pero sí es necesario señalar dos cuestiones. Una es que la mediación concursal es un instrumento de un enorme poder. Los acreedores que no acepten la mediación concursal o que hagan caso omiso al requerimiento realizado por el mediador tienen como sanción el que sus créditos pasan a ser subordinados. Es decir, pierden todo privilegio especial que pudieran tener e incluso van a ser siempre los de peor categoría. La importancia de que la calificación como créditos subordinados es que en el supuesto de que se tuviera que ir a liquidación de la sociedad o del patrimonio de la persona física, la liquidación siempre se hace por un orden. Se pagan en primer lugar los créditos contra la masa, los créditos aquellos que son necesarios para la continuidad en la actividad o que se consideran que son básicos para la vida de la persona. Dentro de esos créditos contra la masa se incluyen también los honorarios del administrador concursal. Los créditos ordinarios serían aquellos que se pagan después, los créditos privilegiados siempre en lo que se refiere a su privilegio y en último término, en el caso de que hubiera algún remanente, los créditos subordinados. Por ello, la calificación de un crédito como subordinado supone en la inmensa mayoría de los casos no solo el que se va a cobrar un porcentaje muy pequeño, es que habitualmente no se cobra absolutamente nada de nada. Respecto a los posibles acuerdos que se puede llegar dentro de la mediación concursal, estamos hablando de esperas de hasta 10 años, de quitas, es decir, de reducción del importe de los créditos, de la cesión en pago o para pago de deudas, de la conversión de deuda en acciones de la sociedad o refinanciación de la deuda, ya sea mediante préstamos participativos por hasta 10 años, o bien obligaciones convertibles, préstamos subordinados, préstamos con interés capitalizable o cualquier instrumento financiero que sea diferente de la deuda original. Para ello es necesario que concurran una serie de mayorías. Hablamos del 60% en el caso de que los créditos, o sea, 60% de los créditos afectados para las esperas hasta un máximo de 5 años, para la conversión de deuda en préstamos participativos o para las quitas que no superen el 25% del importe de los créditos, o mayoría del 75% para las esperas de entre 5 y 10 años, para las quitas por más del 25% del importe de los créditos, la cesión en pago para pago de deudas, la conversión de deuda en acciones o participaciones, la refinanciación mediante conversión en obligaciones convertibles, préstamos subordinados o bien préstamos con interés capitalizable. El acuerdo se eleva a escritura pública y se comunica al juez y a los registros donde se haya inscrito. Y en el caso de falta de acuerdo, se procede al concurso consecutivo mediante comunicación del mediador al juzgado. Y si hay insuficiencia de masa, a juicio del mediador, se solicita directamente la conclusión del concurso. Antes de terminar, simplemente quiero hacer una pequeña reflexión. Y es que, como decíamos, la mediación concursal es una cuestión todavía poco conocida. Es cierto que los cursos de materia de mediación han tenido un cierto auge como consecuencia de que, a diferencia de lo que sucede con el nombramiento de los administradores concursales, que hasta la fecha se hace por el juez encargado del concurso de manera discrecional, sin perjuicio de que se ha procurado hacer reformas en las que se intente evitar esta discrecionalidad por parte del juez, en el caso de la mediación concursal, el mediador concursal es el que después continúa como administrador concursal, razón por la cual la mayoría de los administradores concursales se han interesado en formarse en materia de mediación, porque la designación, que como decíamos se hace por turno secuencial, supone asegurarse el concurso posterior en el caso de que lo hubiera. Y en el caso de que no hubiera concurso posterior, lo cierto es que la retribución del mediador es muy similar a la establecida para los administradores concursales. Es por ello una interesante salida profesional, razón por la cual, entre otras, a pesar de su carácter heterodoxo, es un ejemplo, desde luego, de mediación evaluativa, y entendemos que desde luego en este máster tenía que cumplimentarse. Muchas gracias.